Buenas tardes, soy Maitex Morales, bienvenidos a Contrapunto. En el día de hoy vamos a tratar un tema que por sus graves consecuencias genera mucha preocupación en la sociedad dominicana. Se trata del alcoholismo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Ciertamente, el alcoholismo es una de las principales problemáticas de salud pública en el país y se ha convertido en esto en los últimos años. No solamente se ha encontrado en lo que es el 90% de los accidentes de tránsito en cifras de 2011, sino que también ha aparecido en diversas afecciones de salud. A continuación, conocemos otros elementos en detalle de esta problemática en nuestra sección Hechos. El alcoholismo es una enfermedad crónica que se produce por la dependencia o el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el consumo nocivo de alcohol representa una carga grave para los países a nivel social y económicamente. En República Dominicana, el Estado se ha visto en la necesidad en los últimos años de crear una serie de campañas de concientización ciudadana acerca del consumo responsable de alcohol. Una muestra de esto es que solo en el 2016 el Ministerio de Salud Pública implementó alrededor de 5 campañas acerca del consumo responsable de alcohol, lo cual sin duda significa un gasto importante para el Estado solamente en esta única área de la salud. La Organización Mundial de la Salud hace referencia al alcoholismo como un trastorno en el cual el consumo de bebidas embriagantes va en detrimento de la salud o del funcionamiento social de la persona por un periodo de tiempo. Como subtipos de esta definición se describen diferentes conductas, tales como exceso alcohólico, episódico, exceso alcohólico habitual y adicción o dependencia, según la cantidad bebida y la frecuencia de ingesta. En la última, la adicción se agregan otros elementos y se le caracteriza como un estado de dependencia física y emocional, de consumo regular o periódico, fuerte y sin dominio, durante el cual la persona experimenta una compulsión hacia la bebida. Por otra parte, la Asociación Médica Americana ha definido el alcoholismo como una enfermedad caracterizada por una preocupación por el alcohol y una pérdida de control en su consumo, de tal modo que el sujeto alcanza la intoxicación etílica cada vez que bebe, enfermedad que sería progresiva, crónica y con tendencia a recaída permanente. Como consecuencia, se produciría una asociación con incapacidad física, inadaptación emocional, ocupacional y social. Es una forma de dependencia de droga, en este caso etanol o alcohol etílico, y el rasgo determinante para la tipificación es la presencia o ausencia de pérdida de control sobre la ingestión de alcohol. Según la Organización Panamericana de la Salud, la gente adopta distintas posiciones frente al propio consumo de bebidas alcohólicas por motivos varios, de donde resultan conductas que se pueden esquematizar de la siguiente manera. 1. Abstemios. Este grupo lo integran quienes no consumen bebidas alcohólicas por diversas razones, religiosas, salud física, biológicas, psicológicas, entre otras. Por razones prácticas, se incluye entre ellos a quienes solo por excepción, y en general sin que se trate de una cantidad importante, ingieren bebidas alcohólicas a causa de situaciones sociales o culturales, en donde ello es inevitable. 2. Bebedores moderados. Este grupo está compuesto por quienes hacen un uso más o menos regular del alcohol, pero sin excederse en la cantidad que beben, es decir, que no se embriagan nunca o casi nunca. En Chile se emplea esta denominación para quienes se embriagan 1 o menos veces por mes, o 12 o menos veces por año. El límite será más o menos riguroso según lo que se entienda por ebriedad, que puede ser ligera, mediana o profunda. 3. Bebedores excesivos. Esta denominación corresponde a quienes hacen un uso más o menos regular del alcohol, pero habitualmente exceden los límites. Las motivaciones de esta conducta son diversas, pero se agrupan en torno a las socioculturales y las psicopatológicas, en donde se utiliza el alcohol por sus efectos como droga. 4. Alcohólicos. Este grupo comprende a quienes presentan síntomas de dependencia física con respecto al alcohol una vez que lo han ingerido. La aparición de dicha dependencia sería la consecuencia tanto de beber excesivamente como de una particular vulnerabilidad al alcohol. Sin embargo, aún no se ha dilucidado si esta última es de origen genético y de carácter bioquímico o de otro tipo. El alcohol es un inhibidor sutil.
tú puedes estar en un sitio y empezar bebiendo socialmente, ¿verdad? Y a lo primero no te va a causar ningún problema. Pero a medida que pasa el tiempo y tú le vas cogiendo, como dicen popularmente, el gusto, ¿verdad? Tú puedes ir cayendo en dependencia. Hay personas que quizás nada más beben un día, pero ese día es el altavoz. Terminan haciendo un sinnúmero de cosas que en estado normal no hacen. La dependencia es una situación tanto física como psicológica. O sea, la dependencia en el consumo de sustancias, específicamente de alcohol, se da en dos vertientes. La vertiente física, que corresponde a un aumento desproporcionado del número de neurotransmisores en el cerebro de la persona, y además la dependencia psicológica, esa sensación de bienestar que yo tengo cada vez que consumo. La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal señala que el consumo de alcohol y otras drogas en la adolescencia suscita preocupación social, porque los jóvenes asocian el disfrute del ocio y de las relaciones sociales con el uso de sustancias. El abuso de esta sustancia, en ocasiones unido a drogas de síntesis durante el fin de semana en lugares no habilitados como la vía pública, ha motivado que la administración adopte medidas legales para responder a las quejas sobre esta problemática. En el caso de República Dominicana, los estudios realizados últimamente demuestran que el alcoholismo es un vicio que arropa a gran parte de la sociedad y la vulnerabilidad de los jóvenes frente al mismo. Según el Ministerio de Salud Pública, alrededor de un 67% de los estudiantes de secundaria ingerían alcohol en el 2011. En el 2013, la encuesta demográfica y de salud reveló que alrededor de un 42% de las mujeres con edades entre 15 y 49 años suelen consumir alcohol. Dicha encuesta manifestó que en los hombres un 61% consumen bebidas alcohólicas. Y para el 2018, el consumo por persona fue de 6,9 litros por año, por lo que las autoridades han propuesto una serie de medidas para disminuir el consumo de alcohol. Según los resultados de los estudios, se ha podido verificar que los jóvenes entre 19 y 29 años de edad son los que más consumen alcohol en nuestro país. De acuerdo con la investigación, el alcoholismo en la República Dominicana, realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode en el 2018, se registró un incremento en el consumo por parte de menores de edad, en circunstancias en que los padres son quienes mandan a comprarlas, violando la prohibición legal que existe sobre la venta de estas sustancias. Las causas principales de que los menores de edad incurran en tomar alcohol son, primero, ausencia de restricciones del acceso a estas bebidas. Segundo, inducción al alcohol por personas adultas y familiares en una lógica de probar o de simplemente darle un traguito. Tercero, débil conciencia sobre los graves daños del alcohol a las condiciones de salud física, mental y psicológica. Cuarto, el consumo de alcohol es percibido por padres y madres como efímero y superficial. Además, no reconocen en estos hábitos posibles adicciones a la sustancia ni riesgos para la integridad física de sus hijos e hijas. Quinto, presencia de pauta cultural de vínculo estrecho entre consumo de alcohol y diversión. Lo lamentable de esto, según la antropóloga Taira Vargas, es que no solamente es la familia la que en muchas ocasiones suele ser permisiva en el consumo del alcohol realizado por los menores de edad, sino la sociedad misma, lo cual es todavía más alarmante. La asociación del consumo de alcohol con los conciertos, con las fiestas, con situaciones diversas de la vida, entonces ya se va a dar en cada subcultura, o más bien en cada familia o en cada individuo. Hay personas que creen que necesitan el alcohol para sobrepasar cualquier situación de decepción, pero hay personas que creen que sin alcohol no hay fiesta, que no hay gozo, y esas son entonces como los detonantes, los que empujan al consumo de alcohol en estas fechas. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, a través del clúster de alcohol, mantiene una campaña para reducir el consumo de alcohol y prevenir las consecuencias que esto tiene en la salud. Sin embargo, hasta el momento ni esta medida ni las anteriormente mencionadas han servido para ponerle un stop al aumento de esta problemática.
La gravedad de la situación es indiscutible y esto puede ser apreciable a través de ejemplos como, primero, la edad de la mayoría de las víctimas de los accidentes de tránsito coincide con la edad de aquellos que más consumen alcohol en la población. Pero además, como segundo ejemplo también está el tema de las mujeres embarazadas que consumen alcohol, las cuales no solamente ponen en riesgo sus vidas, sino también el desarrollo de sus criaturas. Según el doctor Carlos de Los Ángeles, asesor de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el alcoholismo se ha convertido en el principal problema para la salud pública en República Dominicana y sus consecuencias son alarmantes, ya que el 90% de los casos de accidentes de tránsito que ocurren en el país son producto del consumo de bebidas con etanol. Otras secuelas son el surgimiento de úlceras, derrames cerebrales y problemas en el hígado y corazón. Además, el consumo nocivo de alcohol tiene una relación con el surgimiento de enfermedades infecciosas como tuberculosis y el VIH-Sida. Por otro lado, en el artículo del diario El Caribe, titulado Embarazadas en República Dominicana abusan del alcohol, publicado el 18 de octubre de este año 2018, se advierte que tomar alcohol durante el embarazo puede provocar el llamado síndrome alcohólico fetal, el cual deja secuelas irreversibles a nivel físico e intelectual del niño. Anormalidades físicas, problemas de coordinación, hiperactividad, dificultades de atención para hablar y expresarse, son algunas de las manifestaciones de esta adicción. El problema ha sido debatido por especialistas del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de llamar la atención a la población sobre la importancia de evitar el alcohol durante todo el periodo de gestación. El ácido gamma-aminobutírico, para que podamos entender, es como el break, donde apagamos el cerebro. Y todas las actividades cerebrales se pueden apagar, se pueden detener, se pueden retrasar a través de la acción de este neurotransmisor. El alcohol es un coadyuvante de ese neurotransmisor. Y el alcohol funciona inmediatamente después del consumo, inhibiendo las actividades que tiene el cerebro a nivel frontal, por ejemplo. Inhibe la conciencia, inhibe la capacidad de juicio, inhibe el reflejo motor inmediato. Por eso se recomienda a que la gente cuando esté consumiendo alcohol no maneje o no realice actividades que necesiten mucha delicadeza o que pongan en riesgo su vida, porque no va a tener como esa capacidad de responder inmediatamente cuando se presente un imprevisto. Puede producirte amnesia alcohólica, puede matar a una persona, puede ir conduciendo, tener accidente, matar a alguien. En el caso mío personal, yo conducí una motocicleta y en estado de embriaguez me subí a la acera y me llevé a dos gente que estaban sentadas ahí. Le partí un brazo a uno y el pie a otro. Y cuando yo vine a despertar, bueno, yo estaba en un hospital preguntando que quién me trajo, que cómo yo llegué, que qué fue lo que pasó. Porque hay episodios de la vida, de ese momento, de ese lazo, que yo no lo recuerdo. Según la investigación El alcoholismo en la República Dominicana, realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode en el 2018, el hecho de que el consumo de alcohol se encuentre más acentuado en los jóvenes implica una consecuencia adicional, que son los efectos dañinos que genera sobre la principal fuerza productiva del país. A partir de esto, no hay dudas de que el consumo excesivo e irresponsable de bebidas alcohólicas genera consecuencias económicas y sociales, afectando el avance de la sociedad. Asimismo, la prohibición de entrada de niños y niñas y adolescentes a establecimientos comerciales donde se consuman bebidas alcohólicas, casas de juegos y de apuestas. Los propietarios de dichos establecimientos estarán obligados a colocar en un lugar visible a la entrada del local la advertencia de esto. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, es necesario aumentar la conciencia sobre la necesidad de evaluar el grado de consumo de alcohol y los daños asociados a nivel nacional y regional, de tal forma que se planifique la asignación de recursos para la implementación y evaluación de estrategias más rentables, considerando las realidades de cada país, las normas sociales y los niveles de comprensión acerca del impacto del alcohol sobre el individuo y la población en general. Durante las Semanas Santas y los feriados como el de Navidad, ya existen campañas y existe la alerta de cómo los padres deben evitar que los hijos se expongan, que los niños menores se expongan al consumo de alcohol. Anteriormente teníamos cifras grandes
de niños muertos, incluso intoxicados por alcohol. Sin embargo, ya esas cifras se están disminuyendo por programas como este, por las iniciativas del gobierno de difundir la voz que el alcohol es dañino y sobre todo que es dañino para los niños. Conforme a la Organización Mundial de la Salud, OMS, solamente en el 2016 alrededor de 3 millones de personas murieron en todo el mundo como consecuencia del consumo nocivo de alcohol. Esto significó 1 de cada 20 muertes. Según la OMS, la República Dominicana ocupa el 7º lugar en los países de Latinoamérica por consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo en la población joven de 14 a 29 años. A raíz de esto le preguntamos a los expertos, ¿cuáles medidas consideran ustedes debe tomar el Estado Dominicano para reducir el consumo de alcohol, sobre todo en la población joven? Veamos sus respuestas. Lo que nosotros debemos sí ser efectivos es en que en los colmados, en las pulperías de nuestros barrios, a los menores no se les dispende alcohol. Lo que nosotros deberíamos ser efectivos es en que la gente tenga un proyecto de vida a su nivel, que la gente se pueda sentir exitoso en su entorno y no tener que recurrir al alcohol como forma de desahogar, de pasar las penas o de acompañar a todas las fiestas como si fuera un instrumento indispensable. Y lo que sí nosotros deberíamos ser efectivos es, por ejemplo, a nivel educativo, que todos los niños que van a las escuelas, tanto públicas como privadas, conozcan todas las consecuencias que puede tener el alcohol en su vida, sea adecuado para su edad, pero sí que tengan acceso a esa información y que ya esté de parte de ellos si eligen vivir con alcohol o eligen vivir sin ella. Nosotros tenemos aproximadamente estadísticamente más de 2 millones de personas que sufren del alcoholismo aquí en República Dominicana, de 11 millones que tenemos. Hay bebedor social, hay bebedor moderado y hay bebedor alcohólico, o sea, el bebedor problema, el individuo que cuando hace contacto con un primer trago se crea la base para meterse en problemas. Pero hay muchos que no lo saben porque muchas veces la política que traza el Estado no va diseminada a eso, a la enfermedad del alcoholismo. Continuamos en Contrapunto y damos inicio a nuestra sección de análisis en el día de hoy tratando el tema del alcoholismo. Inmediatamente damos bienvenida a los invitados que nos acompañan. De este lado tenemos al señor Elías Tejeda, coordinador del programa Alcohol y Drogas del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido. Así es, también nos acompaña Janoy Vargas, él es psicólogo clínico y también es director de la Fundación Volver. Bienvenido, Janoy. Está también con nosotros Eduardo Huelmón, coordinador del Programa Nacional de Salud Masculina del Ministerio de Salud Pública y coordinador de la Fundación Psicodón. Bienvenido. Gracias por tenerme. Bien, las gracias a nuestros distinguidos invitados por estar aquí y de inmediato vamos a entrar con alguna pregunta, ¿no? Para ver un poco en contexto el tema y ver cuáles entienden ustedes su opinión al respecto. ¿Entienden ustedes que el alcoholismo es un tema de Estado? Es decir, es un problema, es una situación que requiere de políticas públicas su abordaje o se trata de algo realmente personal o familiar? Comencemos, Eduardo, Elías y Janoy. Bueno, muchas gracias. Ciertamente el alcoholismo es una enfermedad y como tal pues debe recibir la atención debida de nuestras autoridades. El alcoholismo es un tema de salud mental. Aquí está nuestro colega Elías, que probablemente hable un poco más sobre eso, pero es un tema de salud mental propiamente y debe recibir la atención debida. Bien. Correcto, Elías. Sí, bueno, nos ha tomado unos 14 años para que se entienda en el sector salud y la población de que el alcohol es una droga legal y que como droga legal de fácil acceso y que cuenta con una publicidad millonaria, pues es un problema de salud con el cual estamos trabajando y previniendo esta problemática del alcoholismo. Muy bien, Janoy. Considerando que ya de manera evidente trasciende
el orden personal y familiar y se convierte en un tema transversal. ¿A qué cosa? A problemas de salud física, a problemas de salud mental, a problemas de violencia intrafamiliar, a problemas relacionados con accidentes de tránsito. Entonces, considerando cada una de esas variables y que ya estamos, ¿verdad?, en el 6º lugar a nivel de Latinoamérica en cuanto a población con problemas de alcohol o ingesta de alcohol, creo que las políticas públicas están llamadas a intervenir. El tema mencionado por Hanoi de los accidentes de tránsito es uno de los que más inquieta a la población, porque impacta directamente a la sociedad en distintos sectores. En torno a esto, ¿cuál es el vínculo directo que tienen los accidentes de tránsito con el aumento del alcoholismo en República Dominicana? Eduardo. Bueno, fíjate, esto es un fenómeno que afecta principalmente a los hombres y a los jóvenes, a los hombres jóvenes, ¿no? Es una conducta de riesgo. Hay que diferenciar el alcoholismo como enfermedad y la ingesta de alcohol como una manera que tenemos los hombres aquí en nuestro país de hacernos hombres, ¿verdad? De verificar esa masculinidad, esa construcción masculina a través de conducta de riesgo, y el alcohol juega ese papel. Entonces se consume alcohol de manera abusiva, y el alcohol tiene como consecuencia que la persona se desinhibe, la persona obviamente manejando un vehículo de motor se convierte en un potencial víctima o victimario. Entonces esto es un problema que afecta básicamente a la población masculina. Como ustedes saben, hay cifras por ahí que hablan de eso. 9 de cada 10 personas que mueren en accidentes automovilísticos son varones. Y más allá son personas jóvenes, menos de 40 años. Inclusive las víctimas femeninas que se cuentan muchas veces son pasajeras que andaban en un vehículo. Entonces es un fenómeno que afecta principalmente a los varones, o sea, tiene una incidencia directa sobre el género, y es una conducta de riesgo. Recuérdense que el alcohol es legal y que los padres inician a sus hijos desde una edad, incluso hasta de 0 años. Hay padres que mojan el dedo y le llevan ese dedo a la boquita del bebé porque tiene que ser un hombre. Se nos habla de que el consumir alcohol es de hombre y es un asunto muy machista, porque esto no se hace con la mujer. Hay que diferenciar entre alcoholismo, el que es alcohólico, y el usuario de alcohol. Son dos cosas muy diferentes. El alcohólico per se ya es un enfermo, hay que intervenirlo. El uso, el que usa, ya sea de una manera social, ocasional, no es un alcohólico, pero hay que prevenirlo. A uno hay que tratarlo y hay que prevenir al otro. Y los accidentes de tránsito están demostrados, están asociados y sobre todo aumentan de los días jueves al domingo. Del jueves al domingo hay un aumento en accidentes de tránsito. E incluso informo aquí que nosotros, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Organización Panamericana de la Salud, está desarrollando una encuesta en el Hospital Darío Contreras que se llama Alcohol y Velocidad. O sea que cuando la tengamos le daremos a ustedes esa primicia. Excelente, Hanoi. Bien, según la Organización Panamericana de la Salud, el 35-40% de los que consumen alcohol son menores de edad. Y cuando se analizan los rangos de edad de mayor consumo, va de los 14 a los 29 años. En un país en donde existen pocas reglamentaciones o no hay estricticidad a nivel de las reglamentaciones en cuanto a ponerle la mano a un volante, nosotros encontramos entonces personas consumiendo sustancias psicoactivas, en este caso vamos a poner el alcohol, y con sus manos en un volante.
recibiendo el efecto, uno de los principales efectos del alcohol como sustancia psicoactiva es que es depresora del sistema nervioso central y los estados de alerta y la parte que tiene que ver con el raciocinio, ¿verdad? La obnubila, porque se necesita raciocinio para usted manejar, para ser preventivo en el orden de la aceleración, en el orden del rebase, en el orden de todo. Entonces, estamos hablando que los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol tienen mucho que ver con ese efecto psicoactivo y tiene que ver también, volviendo otra vez a las políticas públicas, la dificultad que se tiene de que se asuma la responsabilidad y que se pague en consecuencia muchas veces producto de este comportamiento imprudente, que sería tomar y manejar a la vez. De tal manera que a veces eso se resuelve con 500 pesos, con 1000 pesos, y básicamente el individuo, hasta que ya tiene el accidente trágico, se desconoce la historia de. Si fuéramos más, vamos a decir, más estrictos en ese sentido, pues las personas, como en otros países, acataran los reglamentos de que si vas a tomar, no maneje, de que la botella pueda estar en el baúl, no puede estar destapada y dentro del vehículo. Es decir, la estricticidad del lugar, para evitar que estemos en ese lugar en el que estamos en cuanto a prevalencia de accidentes de tránsito relacionados con consumo de alcohol. Muy bien, muy bien. Bueno, Janoy, tú has tocado un elemento importante, la estricticidad de la norma, ¿no? Yo creo que ahí todos han mencionado la vinculación entre el consumo de bebidas alcohólicas y los accidentes de tránsito. Es una relación que es indiscutible. Pero en el marco de eso, ¿cómo entienden ustedes que el sistema de regulación de ventas de bebidas alcohólicas en República Dominicana funciona? ¿Entienden ustedes que es correcto, que le falta una mayor restrictividad, como tú decías, Eduardo, pero además de, Janoy, pero además de eso, ¿qué otro elemento le podría faltar? ¿Qué elementos correctos tiene? ¿Qué necesitamos mejorar para evitar esta problemática o para contribuir a ella? Eduardo. Mira, el uso del alcohol tiene muchas aristas. La que a nosotros nos compete, obviamente, es la de la salud. Pero ciertamente aquí hay debilidad en normas y en políticas públicas para proteger a la población de una sustancia que es una droga psicotrópica, una droga que altera las funciones del cerebro normalmente. Más allá, aquí tenemos una edad legal para consumo de alcohol, que está fijada en los 18 años, pero hay mucha ligereza con la venta de alcohol a menores. Y hay que entender que el alcohol es una sustancia que altera el desarrollo normal del cerebro. En Estados Unidos, la edad legal para comprar alcohol son 21 años. Sin embargo, usted es hombre legalmente a los 18. ¿Por qué hasta los 21 para poder consumir alcohol? Porque es hasta los 21 años que se termina de desarrollar el lóbulo prefrontal del cerebro y es ahí donde está el juicio, o sea, el sano juicio. Entonces, el que las personas estén consumiendo alcohol a temprana edad altera el desarrollo normal y la formación de un cerebro joven. Y eso se transfiere a deficiencia cognitiva, bajo rendimiento escolar, conductas desadaptadas, falta de racionalidad, etcétera, etcétera. Eso por un lado, pero podemos seguir mencionando muchísimos otros problemas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que consumen alcohol y el síndrome de efecto alcohólico es una realidad que estamos empezando a ver en este país y a atender apenas. También está el tema de la violencia intrafamiliar. El alcohol per se no hace que una persona se torne violenta, pero sí destapa una violencia que puede estar reprimida. Entonces, claro, necesitamos más regulaciones. O sea, ese sería quizás mi comentario. Excelente. Elías. Sí, es cierto que el país necesita, aunque tiene la ley 63-7, que es la que se aprobó, o guión 17, donde precisamente se penaliza al que está conduciendo y consume alcohol. E incluso existen los alcoholímetros y ahí está establecido en la ley para ejecutar, hacer realidad lo que la ley
pues durante tantos años se pidió que el país se le dotara de esa ley. El asunto está en que se ponga en ejecución, que se cumpla con esto y que en los establecimientos, las bombas de gasolina, no debería venderse alcohol porque es completamente contradictorio. O sea, la regulación al alcohol porque es legal y además está muy asequible. También existe la ley 136-303, que es donde la Procuraduría General de la República debe actuar con tantos menores que le venden alcohol y que están en las discotecas. Ustedes vieron en estos días que se hizo una encuesta en estudiantes allá en Santiago, donde de 13 a 17 años todos consumían alcohol. Y la mayor aspiración de un chico para subir su edad es para ir a beber. Pero si ustedes se ponen a ver la cantidad de anuncios, la frecuencia de los anuncios, que falta la regulación como en otros países y que precisamente estamos trabajando para ver si se hace realidad todo esto, porque se hablaba mucho de las drogas ilegales y hoy yo me alegro ver este panel aquí preocupados por el alcohol, porque a mí me tomó 14 años convencer incluso a los medios de comunicación de que el alcohol es un problema. Entonces parece que ahora se ha visto que el pastel gira en torno del alcohol y me alegra muchísimo ver esta preocupación que ya no es solo del Ministerio de Salud Pública, que ha llevado la antorcha en esto para que nuestra ciudadanía se concientice sobre esta problemática. Huelmón hablaba sobre el espectro alcohólico fetal. Ese es un gravísimo problema donde el país nuestro está en el tercer lugar, pero no tenía los profesionales debidamente certificados para tales fines. Ahora sí lo vamos a lograr y estamos con la OMS-OPS trabajando que materno-infantil, iniciando la prevención desde el embarazo. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol se inicia desde el embarazo, donde una mujer bebe cerveza y dice que la cerveza le ayuda a limpiar la criatura. Oye, qué concepto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no se veía desde un enfoque psicosocial de salud la problemática de que el alcohol, como quiera que se tome, aunque usted lo tome un traguito social, daña la salud. Muy bien, Janoy. Mira, es evidente que hay lo que se llama un conflicto de intereses entre las pretensiones de la política pública y la realidad económica de las grandes licoreras. Y básicamente es parte de, vamos a decirlo así, es despectivo, pero hay que decirlo, parte de la hipocresía del sistema. Pero que es para nada racional en el sentido de que en procura de impuestos que me puedan generar a mí las licoreras, yo no compenso en nada los daños psicosociales y de todo tipo que genera la problemática del consumo de alcohol y una posterior problemática de salud relacionada con el tema. Porque tú ves que el sistema de salud tiene que abordar a muchas personas con temas graves de hipertensión, con temas hepáticos, con temas básicamente de psicosis inducidos por sustancia, en este caso alcohol y otras drogas también. Y tú ves la fortuna que se invierte teniendo que atender a estas personas y que no compensen nada lo que puedan las licoreras dar en cuanto a impuestos relacionados con. Ahora, hay unos intereses que vienen y se anidan desde el Congreso, donde no hay una perspectiva colectiva, sino individualista, de lo que me puede representar a mí, significar a mí individualmente o como partido. Y debemos salir de eso. Por ejemplo, a Uruguay se le critica en el gobierno de Mujica que habló de la legalización de la marihuana. Pero vete a ver allá cómo son los elementos de estricticidad con respecto a todo tipo de sustancias psicoactivas, incluyendo el tabaco, en donde tú vas a comprar una cajetilla de tabaco y no te tiene el anuncio
del tabaco, de la casa que lo está distribuyendo. Es una caja en blanco, donde no se le permite usar la publicidad en dirección a dañar a la población. Es decir, los anuncios de las licoreras están pautados en número, en fecha, en todo, y no se permite de que quedó por uno. Y de que la francachela de básicamente embriagar a la sociedad para que quede permeada con este tipo de problemas. Entonces, nos hacen falta políticas públicas que sean serias en el tema de lo que es contrarrestar este problema que está afectando a tantas personas dentro de nuestra población. Muy bien. Hanoi tocaba ahora mismo el tema del gasto que representa para el Estado Dominicano, las graves consecuencias que tienen el alto consumo de alcohol. En esa misma temática, sería bueno que la gente sepa, ya estando consciente, como dice el doctor Elías, de que el problema del alcoholismo es un problema de salud pública y que requiere atención, ¿cuál es el gasto que tiene salud pública con el tema del alcoholismo, las consecuencias, los impactos que tienen, las graves enfermedades, productos de esto? Comenzamos por acá con el doctor Eduardo. Mira, ahí lamentablemente no tenemos cifras exactas al respecto, pero te puedo decir que hay consecuencias directas e indirectas por el consumo de alcohol y por la enfermedad del alcoholismo. El consumo de alcohol solamente, sin caer en el alcoholismo, potencializa otras enfermedades, por ejemplo gastritis, problemas hepáticos, cardiopatías. Las personas que toman alcohol están en riesgo también de caer tener un accidente automovilístico, ¿no? o de trabajo, de motor. Y eso, con todos los costos que puede conllevar una persona que se le rompe una parte del cuerpo, un hueso, o que tiene otro tipo de daño. Los daños físicos también, daños a la propiedad. El alcoholismo como enfermedad es un barril sin fondo, yo diría, porque los esfuerzos que tiene que hacer una familia para trabajar a un miembro de la familia con alcoholismo, señores, eso es algo que hay que conocerlo, hay que estar metido en ese mundo para uno verlo, porque son pacientes que tienen una tasa de remisión, de recuperación muy baja. El alcoholismo, cuando las personas llegan al alcoholismo, necesitan un modelo de tratamiento que muchas veces suele ser costoso. Necesita un grupo de profesionales que trabaje con esa persona, necesita estar insertado en una comunidad terapéutica. Aquí nosotros no tenemos esa estructura en el sistema público suficiente para dar atención a este tipo de problemas. Estamos avanzando, obviamente, ya se están dando los primeros pasos, buscando dar la atención a esta población, pero sabemos que no es suficiente. En la mayoría de los casos, las familias tienen que hacer una gran inversión para ayudar a sus familiares que tienen alcoholismo. Pero los que no son alcohólicos todavía caen en riesgo de desarrollar otras enfermedades que a su vez pueden ser bastante costosas. Mira, el alcohol produce unos aproximadamente 200 tipos de cáncer, de acuerdo a los estudios hechos por la OMS, OPS. El beber, ellos demostraron el año pasado que el llamado trago social te provoca incluso cáncer de mama, cáncer en la garganta, por solo mencionar algunos, y ahí está el problema hepático. Entonces, el gasto se aproxima en pérdidas de vida en más de 50 mil millones de pesos, porque se decía, y se habla de los impuestos que hablaba Hanoi, de que hay una desinformación de que lo que recauda le deja más, y se está demostrado que el Estado, o sea, el gobierno dominicano, gasta más ¿en qué? En el ausentismo laboral, en la discapacidad de esos accidentes de tránsito que se hablaron ahorita, el que no se muere, pero un solo paciente, decía el director del NEI Arias Lora, en un solo paciente se gasta $1 millón de pesos.
cuando el accidente tiene fracturas en el cráneo. O sea, 1 millón se va en un solo paciente. Imagínate todos estos accidentes que se producen y ahora que viene la época pascual, ¿no? Que ya se anunciaron las regalías por ahí. Entonces, los años de pérdida de vida, o sea, de calidad de vida, porque quedaste sin un brazo, quedaste sin una pierna, y ya eres una carga para el gasto de la familia. Ahí es que están incluidos también los 50.000 millones de pesos. Entonces, esa es una gran realidad. Y eso debe entenderlo aquel que hoy, en estos días, el jueves estábamos a 15, que es el día, se celebra el Día Mundial sin Alcohol. En la quincena se bebe, los 15 se bebe, y entonces, porque hay un condicionamiento en la promoción que tiene este producto con el famoso trago social, que no es tan social, sino que es más problemático en cuanto a todo lo que genera violencia. Ese es el costo que tiene el Estado frente al problema del alcohol. Correcto, Hanoi. Realmente el costo es incuantificable porque tenemos elementos de análisis objetivo, pero hay elementos también que son propios del análisis subjetivo y relativo de las circunstancias mismas. Por ejemplo, lo que les representa a una familia, el sentir uno de sus miembros anulado, básicamente, secuestrado por un problema de salud de esta naturaleza. Realmente eso es incuantificable. Ahora yo quiero solamente puntualizar algo que no se ha mencionado dentro de esos costes, y es en la parte legal, los procesos legales vinculados con este problema. Yo no voy a decir irracional, pero muy poco lógico el que aquí se prefiera, por daño a la propiedad privada, por violencia intrafamiliar y por una serie de cosas relacionadas con el consumo de alcohol, preferir que se reúnan las cortes, que se usen los defensores públicos en temas vinculados con esto, ¿verdad? Defensores públicos que son del Estado, que no cobran, pero que pudieran estar en otras tareas que no es lidiando una situación propia de una enfermedad, porque se le da un carácter punitivo cuando se relaciona con una violación a la ley. Entonces aquí se prefiere todo eso, invertir en ese recurso humano, invertir en esos espacios y ese tiempo, en vez de manejar alternativas, políticas públicas que van en relación a prevención sistemática para que no se dé esa ingesta temprana de alcohol, y cuando ocurre el problema ya que se detonó la enfermedad, entonces una atención que sea preventiva a todos esos daños colaterales que van a venir del abuso de alcohol. Entonces por eso volvemos a enfatizar, necesitamos una visión, una cosmovisión amplia de lo que es esta problemática, que se venzan los conflictos de intereses que hay y que se vea desde el punto de vista económico. Es decir, no es un gasto, es una inversión, ponerle atención a este tema y brindar desde las políticas públicas las alternativas del lugar para mitigar el impacto negativo de este tema. Excelente, excelente. Bueno, hay varios elementos que se han estado mencionando y que sin duda yo entiendo que deberíamos volver sobre ellos. Estamos frente a una problemática que posee una industria millonaria a su alrededor, ¿no? Hablamos de la industria licorera, un marco legal que, como decían nuestros invitados, bueno, pues tiene las directrices necesarias, pero ¿cuál es el problema? Hay una falta de ejecución de las normas establecidas. Pero además, una sociedad con un alto consumo de alcohol, hablábamos antes, entre los 10 primeros países, ¿no?, de todo el mundo en consumo de alcohol. Ante esta realidad que tenemos y de que ya se han hecho algunas cosas, como ya decíamos incluso desde el Ministerio de Salud Pública, ¿qué políticas públicas y qué campañas en concreto entienden ustedes que se deben realizar para atacar este problema de forma efectiva, al margen de las que ya se han estado realizando y que evidentemente han tenido cierto efecto, pero todavía estamos ante una problemática latente? ¿Qué elementos en concreto, qué políticas públicas en concreto entienden ustedes? Eduardo. Tendríamos que empezar con la prevención y con la educación. Hay que trabajar con la población joven,
con los que están creciendo, con los que todavía se puede influir sobre ellos en la concientización sobre el uso del alcohol. Mira, ha tomado más de una generación para que las personas aprendan sobre los peligros y del tabaco, y ya hoy en día cada vez más vemos menos personas consumiendo cigarrillos, tabaco. El tabaco también se ha sacado de la publicidad, se ha restringido a un punto de que creo que muchas personas hoy en día entienden realmente la magnitud del daño que produce esta otra droga que es la nicotina. Con el alcohol también deben tomarse pasos similares a lo que se ha hecho con la industria del tabaco. Hay que empezar en las escuelas, hay que empezar con las familias, los padres con sus hijos, los maestros con sus alumnos. Deben haber programas educativos que le demuestren a los niños a temprana edad sobre las consecuencias del uso de alcohol. Además, esto debe ir acompañado también de cambio de paradigmas sobre lo que es la construcción masculina, en el caso de los varones, el entender de que para yo ser hombre yo no tengo que exponerme a conducta de riesgo, yo no tengo que consumir alcohol o grandes cantidades de alcohol o embriagarme para yo sentirme hombre, que es lo que sucede en muchos casos. Que yo no necesito consumir alcohol para buscar valor, para no sentir vergüenza, para yo poder bailar, para yo poder reírme, todas esas justificaciones que tienen las personas para usarlo. Es fácilmente demostrable el hecho de que nadie realmente necesita alcohol para hacer nada. El alcohol se vincula mucho, por ejemplo, con la conducta violenta. El alcohol no produce violencia. Para que eso suceda, la persona debe ser violenta o debe tener una violencia reprimida. Pero el alcohol sí lo que hace es abrir las puertas, ¿verdad? Entonces, la educación y la promoción son fundamentales, por supuesto, acompañado de también la regulación de leyes duras sobre los problemas relacionados al alcohol y sobre todo al manejo de vehículos de motor, que es la principal causa de muerte en nuestro país entre la población joven. Muy bien, Elías. Muy bien, nosotros estamos iniciando una fase que siempre la Organización Panamericana de la Salud ha enfatizado y la OMS. Iniciamos con hoy día los ginecobstetras, porque la mujer al embarazarse, donde primero va es al ginecólogo o la ginecóloga. Y desde ahí estamos enfocados en las maternidades, en una política trabajando lo que es la prevención y para evitar el síndrome alcohólico fetal, que es un muchacho o una niña que va a venir con todos los problemas del mundo, donde daño en sus órganos, bajo peso al nacer, en fin, toda una problemática de aprendizaje, de hiperactividad, etcétera, donde no hay una estructura todavía de salud para dar respuesta a nivel de toda la red a toda esta problemática. Entonces, por eso, este plan se inicia en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Tenemos los neumólogos, los pediatras neumólogos, ¿verdad? Los neonatólogos trabajando en esto junto con grupos de apoyo para cuando se detecta toda una ruta de esta madre, regularmente son adolescentes embarazadas. Y este es el trabajo desde ahí que estamos empezando a hacer, igual que lo que estamos proyectando para los hospitales traumatológicos, donde el discurso de prevención no se quede en simples charlas, sino en políticas en todos los niveles, incluyendo porque tenemos lo que se llama un clúster de alcohol. En el clúster de alcohol están representadas las distintas instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Educación, que juega un papel muy importante, y también la sociedad civil y las sociedades especializadas que han ido tomando conciencia, increíble, del problema que es el alcohol, como se ha podido definir.
Sabemos que con qué bregamos, con una industria altísimamente poderosa, pero la educación y la concientización puede más. Y queremos contar con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación le pagan esa publicidad que induce al consumo de esta sustancia. Muy bien, Hanoi. Bueno, yo quisiera circunscribir en cuanto a la parte preventiva, fuera de lo que ya hemos mencionado, la estricticidad de lo que deben de ser las leyes vinculadas al consumo de esta sustancia a destiempo, para decirlo así. Se ha hablado de aumentar esos años para permitir libremente el consumo, regular los lugares de expendio, los horarios en los que se hacen, todo eso. Pero quisiéramos fundamentar sobre todo la parte preventiva en la familia y reiterar el aspecto de la educación. La familia, porque la familia es el principal factor de protección para que no se generen los elementos de vulnerabilidad psicológica que van a dar como resultado que esa persona inicie tempranamente y posiblemente desarrolle la patología. Me explico. El alcohol favorece la desinhibición. Por lo tanto, si en el desarrollo de la personalidad de un individuo, en lo que es esos patrones de aprendizaje, esos patrones de enseñanza por parte de la familia, o esos errores en los que se incurren, que da como resultado que el individuo quizás luego sea una persona inhibida, insegura, ¿verdad? Porque su autoestima no ha sido fortalecida, violentado con agresividad verbal, con agresividad física, con el sesgo en muchísimas cosas, esa persona reprimida, y de repente encuentra tempranamente que el alcohol lo desinhibe, le ayuda a expresarse, le ayuda a perder su noción del entorno y el miedo, y básicamente a sentirse y a reafirmarse como individuo. Pues entonces esa persona posiblemente sea aficionada a ser reiterativo en el consumo de esa sustancia, porque está usando un fármaco, no una sustancia X, un líquido, es un fármaco. Es algo que adaptativamente y funcionalmente le resulta. Pero ¿dónde se genera esa vulnerabilidad? Juntamente con la suma de otras que pudiera mencionarte. En la dinámica del funcionamiento familiar, donde ya hablar en contra o de lo que te genera a nivel de daño, o la prohibición misma, lo que le genera a la juventud es ¿qué cosa? La curiosidad y el deseo por incursionar en. Entonces, es la parte de la familia, a nivel de que no se generen esas vulnerabilidades. Y lo otro es a nivel obviamente del conocimiento y la educación, porque a la gente tú le preguntas que si consume drogas y te dice que no, pero cuando tú le preguntas ¿y consumes alcohol? Entonces te dice que sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente desconoce por un asunto de estigma y discriminación o evadir la responsabilidad de que se estén drogando. La gente prefiere desconocer que el alcohol es una droga. Y déjame decirte una cosa, es una droga tal que entre ella y el cigarro matan más personas que todas las otras drogas ilegales juntas, según la Organización Mundial de la Salud. Juntas. ¿Entiendes? Y entonces aquí, obviamente, se habla de la marihuana, pero si nos fuéramos a ciencia cierta de los estragos de una y otra, cuando viene a ver, aquí estaríamos hablando de cómo debe, de manera armónica, consumirse marihuana y podríamos estar hablando en contra de que no se ingiera alcohol, para decirte la realidad de esto. Excelente, excelente. Bueno, no hay duda que se han expuesto los puntos claves de esta temática y, bueno, no nos queda tiempo para más, por lo tanto agradecemos a Hanoi Vargas, Elías Tejeda y Eduardo Belmont por haber estado con nosotros. Elementos principales de esta problemática: prevención, educación y concientización ciudadana. Esto es una labor que además del gobierno dominicano debe ser de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Gracias a nuestros distinguidos invitados, a ustedes no se muevan de ahí, en breve venimos con nuestras conclusiones. Llegamos a nuestra sección de conclusiones en el día de hoy abordando el tema del alcoholismo en República Dominicana.
Como hemos visto en el trayecto del programa, el alcoholismo representa un problema de políticas públicas para el país. Ha llevado tiempo para que la sociedad y las autoridades comiencen a abordar la problemática de manera transversal como se necesita. Como hemos visto en los últimos años, el aumento en los accidentes de tránsito ha estado vinculado directamente con el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. Se necesita que la población y el gobierno trabajen en conjunto para resolver esta problemática. Como hemos visto a lo largo del programa, la solución pasa por distintos factores, situaciones e incluso programas de políticas públicas. Lo primero, se ha dicho que se necesita de lo que es una mayor rigurosidad en la norma, un aumento de penas que conlleve todo lo necesario para evitar que nuestros menores consuman alcohol de forma desmedida, así como también se utilicen bebidas alcohólicas a la hora de conducir. De igual manera, se necesita lo que es un programa de concientización ciudadana, en el cual se expongan las consecuencias del consumo nocivo de alcohol, tal como se ha hecho con la industria del tabaco. Finalmente, no cabe duda que es un tema de prevención y educación, la cual debe comenzar desde las escuelas y desde nuestras casas, para de esta manera poder conseguir lo que es una concientización real y una solución efectiva a esta problemática. Queremos saber sus opiniones y qué temas quieren ustedes que se traten acá en Contrapunto. Pueden hacerlo escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, y ha sido todo por el día de hoy, así que agradecemos su amable sintonía y los esperamos en una próxima entrega de Contrapunto, por aquí, por Supercanal, el próximo domingo a las 6. Hasta la próxima.